Muy buena noche para todos y todas. Es un gusto poder coincidir con ustedes nuevamente, suplicarles puedan marcar o registrar su asistencia. El link ya se encuentra en el chat de WhatsApp. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Vamos a dar inicio. Quiero rogar que alguien de manera voluntaria pueda dirigirnos una oración, por favor. Una persona de manera voluntaria, por favor. Nadie, no puede ser posible. Voy a hacer la oración, yo estaba esperando Buenas. que alguien más la hiciera. Buenas noches. Buenas noches, profe Johnny. ¿A quién le habló? Disculpe, Lick. No, estaba pidiendo que alguien de manera voluntaria nos pudiera dirigir una oración, pero Es que verá que tengo un poco de problemas con mi audio, dijo, disculpe. no hay problema. Adelante, profe Marvin. Muy bien, licenciado Trujillo y compañeros. De la manera que cada quien lo acostumbra a hacer. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias por permitirnos, Señor, la vida, por darnos esta oportunidad de poder estar en esta sesión bajo, Señor. Te pedimos una bendición grande para la vida de cada uno de mis compañeros, Señor, que en esta tarde, en esta noche, podamos recibir esos conocimientos, Señor, que el licenciado nos va a impartir y que cada uno de nosotros podamos poner en práctica, Señor, cada uno de estos conocimientos en nuestras aulas y que todo pueda ser en beneficio de la niñez de nuestro establecimiento educativo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Ahí estamos. Muchas gracias. Muy Bueno, bien. en lo que el licenciado Oliver les dirige unas palabras, si están a disponibilidad, suplico de que por favor vayan por un cuadernito, un lapicero, porque necesito que anoten algunas instrucciones que les voy a dar en torno a la guía número 4, que la vamos a resolver el sábado, en torno al parcial número 2, que me parece un parcial bastante interesante, y en torno a la prueba final, al examen final, que no viene muy complicado. Pero sí necesito que tomen nota, por favor. Entonces, si fueran tan amables de dar que alguien les alcance por ahí un cuadernito y un lapicero, y el tiempo es para el licenciado Oliver. Muy buenas noches para todos, que Dios les bendiga. Pues ya aquí nuevamente conectados y pues esperamos que esta jornada pues sea bastante fructífera para todos y que pues podamos ir comprendiendo parte de lo que corresponde al curso, ¿verdad? Saludarles a todos y pues decirles que ahí estamos en conexión nuevamente y al finalizar la sesión yo creo que nos coordinamos también para la otra sesión o la sesión que nos corresponde al curso de la licenciada Marina. Únicamente, buena noche y estamos ahí en conexión. Muchas gracias, licenciado Oliver. Bienvenido. Me Gracias, indican, Lick, por muy favor. amable. Gracias. Me indica si ya tienen su cuadernito, su lapicero. Y el licenciado. Muchas gracias. ¿Dos personas? ¿Y los demás? Ya, licenciado, gracias. Ya estamos listos. Muy bien, gracias. Bueno, uno de los aspectos que vamos a recordar en lo que resta de este curso es que todas las actividades son en equipo, absolutamente todas. Entonces, tenemos la ventaja de que 4 personas piensan de mejor forma que una sola, o al menos eso es lo que se espera. Pero pues yo confío en que los equipos van a trabajar de manera unánime, en armonía y con la disponibilidad. El hecho de que estén hoy acá demuestra de que tienen esa disponibilidad de participar, de aportar y de compartir. Voy a proyectarles la guía número 4, la que concierne a esta sesión. Me dicen, por favor, si se alcanza a ver.
Sí, se ve el link. Gracias. Bueno, ¿qué actividades tenemos para esta semana? Inicialmente es una sola actividad. Voy a cerrar un micrófono que está abierto. Es una sola actividad que, si ustedes quieren, miren, les voy a dar esta opción. Yo creo que ustedes ya han grabado podcasts anteriormente. ¿O es la primera vez? Primera vez. De verdad. Videos hemos grabado así nada más, pero podcast no me acuerdo yo. Dios. No, licenciado. Bueno, pues entonces, el podcast que vamos a grabar en equipos, puede ser que de alguna forma se reúnan las 4 personas del equipo y estén en un mismo lugar de manera presencial y graben el mismo podcast. O puede ser que cada quien grabe un podcast de manera individual y luego solamente los unan. Pues el podcast, o los podcasts son una serie de episodios grabados en audio, no videos, sino que en audio, y son transmitidos en formato en red o en línea, y estos pueden ser grabados de diferentes formatos. El que más conocemos, el que más hemos escuchado son entrevistas entre determinados invitados y determinados presentadores, y sobre todo grabaciones que resultan de la interacción o el soliloquio, o también se le llama monólogo de una sola persona, o puede ser también el anuncio que hace una persona sobre algún tema específico. En nuestro medio, yo creo que ya están por irse los señores del circo, pero ellos hacen uso del podcast. No, obviamente no lo suben a la red, pero sí lo utilizan para hacer publicidad del servicio artístico que ellos presentan. Por lo tanto, hacen uso de un fragmento de información grabado solamente con audio. Y precisamente eso es lo que vamos o lo que buscamos como esta sesión número 4, buscamos que ustedes puedan realizar, solamente que la temática va a ser innovación educativa en el aula. Esa es la temática. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Y cómo evidenciarla? ¿O cómo aplicarla? ¿Qué es innovación? ¿Qué es educación? Son temas que vienen a mi mente de manera de que los equipos van a construir un solo diálogo. Entonces, van a grabar su podcast, lo cargan. Bueno, hay una aplicación que se llama Anchor, no es la marca de leche. Es una aplicación que se llama Anchor. Si no estoy mal, si no recuerdo mal, creo que no cargué al Classroom el tutorial, pero si no, lo hago al finalizar esta sesión teórica. Y esa es una herramienta que se puede usar para grabar el podcast. Pero también el podcast puede ser un audio grabado a través de WhatsApp. Entonces, la finalidad es que grabemos el audio con la temática asignada, y realmente no me preocupa tanto por dónde lo graben, si a través de Anchor o a través de WhatsApp, lo que les sea a ustedes mucho más práctico. Este audio debe ser cargado a su Google Drive, y en esta guía solamente van a colocarme el enlace del mismo para dar clic, ingresar, escucharlo y ya. Si usted se percata, la actividad no está muy compleja, de tal manera que el tiempo asincrónico de la sesión siguiente lo vamos a utilizar para que el equipo redacte el guión, redacte el mensaje que va a transmitir, y luego pues pueden dedicarse a grabar el respectivo podcast. ¿Alguna pregunta en torno a esta actividad? No hay. Bueno, entonces, la pregunta, diga.
Esta actividad del podcast es la actividad de la guía de hoy, digamos. Sí, de la 4. Creo que se va a trabajar el día sábado, ¿le escuché? ¿Algo así? Exactamente. Sí. Entonces, sí, ahí estamos bien claros. Gracias, Lick. Muy bien. Señora Fabiola. Sí, disculpe, mire, como el podcast es a veces es un diálogo, ¿verdad? Entonces, en el diálogo tenemos que escucharnos las dos personas que estamos, bueno, en mi caso, pues que somos dos en el grupo. Tendría que ser el diálogo, o sea, tendríamos que hacerlo en línea, así como lo permite la aplicación. Puede ser, pero a mí se me ocurre que pueden, no sé, hacerlo tipo anuncio publicitario o hacerlo tipo entrevista o hacerlo tipo presentación de algo. No sé, se me ocurre como, hola, bienvenidos a la innovación educativa en el aula. No sé, y empezar el diálogo. Pero la intención en sí es que usemos el recurso de Anchor, más allá de la forma en que vamos a trabajar el podcast, el diálogo en sí, si va a ser en línea, si va a ser como presentación, como un anuncio publicitario o como una entrevista. Más allá de eso, la intención es que definamos claramente en qué consiste y qué es la innovación educativa en el aula y que probemos a usar el recurso. Ya la forma en que la van a usar, los equipos la deciden, o sea, los equipos son los que tienen eh, la creatividad y dicen, trabajémoslo de X manera. Pero entonces, no sé si contesté a la pregunta, señor Fabiola. Si no, interrumpa de nuevo y hasta que quede claro, por favor. Pero entonces necesito que no solamente esté el link en esta guía. Se hace necesario a manera de fundamento o a manera de base de que se ha trabajado, que el equipo forme una carátula. Luego una breve descripción del contenido que van a abordar en el podcast. Bueno, dije hace un rato, el guión, la narrativa, el diálogo que van a utilizar para grabar. Ese lo escriben ahí. El enlace que han generado al momento de grabar su podcast, que puede ser a través de WhatsApp o como puede ser a través de Anchor, que es un recurso que se les está proponiendo. Luego, una reflexión personal. O sea, que si son 4 personas en el equipo, habrá una reflexión por cada persona sobre la actividad y en esa reflexión deben indicar cómo se sintieron, les fue difícil, les fue fácil, les ha sido común, les ha sido cotidiano. Conocer esos pormenores. Diga. Entonces, mire, solo si digamos de que cada integrante del grupo va a hacer un podcast o es uno por grupo, y lo que dice usted del diálogo va en el documento, lo mismo que se va a comentar en el podcast, lo escribimos también en el documento. Y, y otra situación es que Anchor creo que solo deja copiar el link si es público, no se puede privado. Que yo sepa, no. Solamente público. Pues, como que la opción la tienen ahí, o bien lo pueden hacer vía WhatsApp. Pues, que el público, el podcast y que otras personas lo escuchen, lo ideal sería que otros lo escucharan, que otros se enteraran sobre innovación educativa en el aula, pero muy a criterio del equipo, qué recurso utiliza. Pero digamos, como les digo, si el podcast es en las dos personas tienen que aparecer o solo puede una aparecer o sea, solo una persona del grupo puede aparecer en el diálogo o en el podcast o tenemos que estar los del grupo. Bueno, es que al principio les dije que pueden grabar un podcast en equipo donde todos hablen, una partecita cada miembro, o un podcast
por persona. Y que, por ejemplo, si somos 5 integrantes del equipo, quizás yo voy a hablar sobre qué es innovación. Otra persona va a hablar sobre qué es educación. Otra persona va a hablar sobre qué es el aula. Otra persona va a hablar sobre qué es innovación educativa. Y otra persona va a hablar sobre qué es innovación educativa en el aula. Entonces estamos abarcando toda la temática, pero de manera separada. Y luego habrá que dar esos audios, ¿no? De manera que sea solo un archivo. Y no me van a colocar 5 links y desordenados, imagínense. Primero voy a escuchar yo qué es innovación educativa, y el siguiente es qué es aula, y el siguiente es qué es innovación, imagínense. Entonces, esto queda muy a criterio del equipo. Mi consejo sería que lo hiciera todo el equipo en conjunto. De tal forma que sea un solo podcast y puedan salir de una vez de la actividad. Pero si por razones de distancia, porque también entiendo eso, que geográficamente no todos vivimos en la misma localidad, decimos, no, vamos a dividir el diálogo en porciones y cada quien se encarga de grabar su porción. También es Muy bien, gracias, licenciado. muy bien. Entonces, sí, diga. Perdón, ¿lo podríamos hacer vía Zoom y grabar el audio? Que alguien lo grabe. Como solo es el audio. Puede ser. Realmente lo que buscamos con la actividad es que pueda haber un intercambio, un diálogo, un intercambio de la parte teórica, de la parte temática, que tengamos claro qué es innovación educativa en el aula, y mejor aún si podemos hablar de cómo se aplica, cómo la hemos aplicado nosotros, sería interesantísimo. Puede ser un audio de Zoom, pero sí debemos tener muy en claro, por favor, que ese diálogo que vamos a redactar en equipo debe tener sus referencias bibliográficas. ¿De dónde saqué yo qué es innovación? ¿De dónde saqué qué es innovación educativa? ¿De dónde extraje qué es aula? Sí es necesario de que por favor se tenga esta información. El podcast debe tardar en total, por todo el equipo, 5 minutos. En total. Si son 5 miembros del equipo, pues un minuto para cada integrante. ¿Alguna pregunta? Innovación educativa en el aula. Y esto, obviamente, abarca la actividad o el proceso que cada docente realiza al momento de innovar en su salón de clase. Podemos dar ejemplos en medio del diálogo. Si es innovación, ¿puedo incluir ejemplos sobre qué es innovación? Sí, puede incluirlos. De tal forma que usted cumpla con su minuto. Pero que no se salga del tema, ¿verdad? Que siga siendo parte de la temática. Bueno, ¿no hay preguntas? Licenciado, perdone, en el podcast debemos hacer mención de los autores que vayamos a citar, o solo es ya aquí en la guía donde debemos hacer la tarea ya por escrito. Mire, sería muy buena pregunta, la verdad. Sería fascinante que mencionaran a los autores. Sería fascinante. Y eso también nos permite abarcar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque sentimos que un minuto es eterno cuando estamos grabando un audio. Pero realmente un minuto es poco tiempo. O 5 minutos en este caso. Sí, si el equipo ve prudente citar a los autores y hacer mención de la cita, pues, de esta persona, perfecto. Por mí, estoy totalmente complacido. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta? Licenciado, Ya. disculpe, y si, por ejemplo, ¿verdad? La persona que está hablando siente que ya ocupó su minuto explicando lo del tema que está hablando y ya no le da chance de decir la referencia, puede ir solo en la guía. Sí, puede. Es que en la guía sí es
necesario que aparezca la referencia y de dónde, o sea, de dónde extraje la información. En el podcast no es necesario, pero si podemos incluirlo en los dos momentos, está muy bien. No Si hay, hubiera tiempo. exacto. Ajá. Ah, bueno. Gracias, Lick. Muy bien, aquí hay unos ejemplos abajo de podcast grabados con Anchor, ejemplos de docentes, de mismos maestros que han hecho uso del recurso. Entonces, pues animarlos, ¿verdad? Que lo indaguen, que lo prueben, si sienten que está muy complicado, pues no lo usen. Pero la intención es que usemos el recurso, que lo conozcamos, que podamos aprovecharnos de él. Este es entonces el instrumento o la guía de autoaprendizaje número 4, que tiene un valor de 6 puntos. Usted va a describir qué actividades qué puede sugerir usted, actividades con los podcasts. Bueno, que también aquí voy a necesitar que me incluyan, usted recordará que tenemos un cortometraje, todas las presentaciones. Voy a necesitar entonces que se tome su pantallazo, su breve comentario. Creo que eso lo podemos hacer hoy. Tomarnos el pantallazo y tener ahí archivada mi foto para después en la guía solamente colocarla con mi nombre y mi breve comentario, mi breve sentir, o qué mensaje me dejó, o qué aprendí de dicho cortometraje. Lo escribo y ya cumplimos con este apartado. Luego viene el instructivo de evaluación. Acá puede verificar qué es lo que se les va a calificar en torno a la actividad del podcast, por favor. Y aquí obviamente va incluida el pantallazo con el comentario del cortometraje. ¿Es necesario que coloquemos un pantallazo con su comentario personal y no en equipo? Sí, es personal. Que no se les escape, porque en la primera guía hubo equipos a los que se les fue por alto el pantallazo y el comentario. Y esto también es parte de la nota de la guía. Entonces, por favor, considerarlo, que no es muy complicado tomarse un pantallazo y luego escribir mis pensamientos en torno a lo que vi, a lo que aprendí, quizá era algo nuevo, o a lo que recordé, que muy probablemente ya había visto el cortometraje, y entonces me hizo recordar alguna experiencia, o qué sé yo, si usted lo escribe. Ya para ir cerrando la guía 4, no sé si habrá alguna pregunta. Puedo concluir ya la explicación de esta guía. Lick, perdone. Sí, diga. Buenas noches. Buenas Y noches. como lo que es con respecto al pantallazo, ¿verdad? Como esto es grupal, entonces si nosotros somos 6 del integrante del grupo, entonces va a aparecer, tiene que aparecer los 6 pantallazos de ahí, ¿verdad? Exacto, sí. Ah, de acuerdo, esa es la única duda que me queda. 6 pantallazos con sus respectivos comentarios. Exacto. Bien. Así es. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, entonces, proseguimos. Esta es la guía número 4. Quiero hablarles también del parcial. No sé si tienen ahí su cuadernito para ir tomando nota. Miren que este parcial a mí era otra la idea del parcial, sinceramente. Era otra la idea que se tenía del parcial. Era un ensayo de 8 cuartillas, 8 páginas. Y a la persona a quien le correspondió el desarrollo de la sesión número 6, que es cuando se entrega este parcial, lo doy a conocer de una vez para que tengamos claro qué viene en el parcial. Pues a la persona a la que le correspondió el desarrollo de la sesión número 6, tenía una idea de actividades en el momento de la clase o del desarrollo de la temática de esta sesión, y le estaban votando sus ideas por el ensayo de 8 páginas. Y pues al momento preguntaron, miren, ¿ustedes qué opinan? Y ya empezamos a opinar, que realmente me pareció fascinante el poder mezclar las dos actividades,
El ensayo, que no será de 8 páginas, porque estamos, creo yo, cansados de estar escribiendo ensayos y nunca nos han dicho qué tipo de ensayo, ni nos han dado características de él, creo yo, aunque anduvo rondando una presentación que yo trabajé sobre los tipos de ensayo, no sé si en Santa Cruz les llegó, pero hubo un curso específico, no recuerdo en qué curso, yo compartí en la presentación a los facilitadores y muchos empezaron a circularla, donde dice este tipo de ensayo, qué características tiene, y así. O sea, pues hablar de un ensayo no es nada más de decir haga un ensayo. Hay ensayo académico, hay ensayo científico, ensayo literario, ensayo de opinión, o sea, hay diversidad de ensayos. Entonces, para este parcial, número 2, valorado en 15 puntos, que es para la sesión número 6, me pareció fascinante la idea presentada por el licenciado Melvin Villeda. Él pide un cuadro comparativo. Todo esto es en equipo. Vean esa ventaja. Lo rico que va a ser el diálogo para esa sesión 6. Veamos esa perspectiva, lo rico que va a ser el diálogo. Comparar el método Montessori, que incluso usted una película en el curso de teorías constructivistas, una película de más de 2 horas, espero que la hayan visto. Entonces, comparar el papel del niño según el método Montessori con el papel del niño según el método tradicional. La enseñanza-aprendizaje según el método Montessori, aquí escribo en qué consiste la enseñanza-aprendizaje según el método Montessori, y acá según el método tradicional. La evaluación según el método Montessori y la evaluación según el método tradicional. El ambiente en el aula según el método Montessori y el ambiente en el aula según el método tradicional. Luego, el papel del maestro y la relación con las familias según el método Montessori y según el método tradicional. Si usted se percata, estamos trabajando un cuadro comparativo de estos 2 métodos, el Montessori y el tradicional. El soporte teórico es la lectura de las páginas 19 a la 24 de la segunda guía del curso. Tampoco los estamos lanzando al agua sin salvavidas. Ahí hay donde leer y con base en esa lectura y con base en su experiencia, usted podrá dar respuesta a estos aspectos. Luego, recuerden que estamos en equipos. Luego de esto, vamos a analizar los mismos criterios, solamente que ahora es el método de Crowley con el método tradicional. Los mismos criterios. El papel del niño, enseñanza-aprendizaje, la evaluación, el ambiente en el aula, el papel del maestro, la relación con las familias. Seguidamente, se va a trabajar otro cuadro comparativo. ¿Qué semejanzas encuentra el equipo entre el método Montessori y el método de Crowley? ¿Qué semejanzas? ¿Y qué diferencias? ¿Podemos hacer listas? Acá sí pueden hacer listas. O podemos describirlo mejor todavía. Todo queda a criterio del equipo. Repito. Primero, voy a comparar el método Montessori con base en 6 criterios con el método tradicional. Luego, el método de Crowley con esos mismos criterios con el método tradicional. Luego, voy a encontrar o a dialogar o a opinar cuáles son las semejanzas que como docente encuentro entre el método de Crowley y el Montessori y qué diferencias. Esta es la mitad de su ensayo. Es la mitad de su parcial. Perdón, me equivoqué, dije la mitad de su ensayo. Es la mitad de su parcial. ¿Por qué digo que es la mitad de su parcial? Porque de todo este análisis, de estos 3 cuadros comparativos, del análisis de ellos, voy a redactar un ensayo de opinión. Un ensayo, pueden ser 2 páginas, recuerde usted que puede escribirlo a renglón 1.5, con letra Arial 12, imagínense, 1.5, no le estoy pidiendo la letra pegadita, le estoy pidiendo interlineado 1.5. 2 páginas en torno a su opinión al respecto de lo que el equipo concluyó en esos 3 análisis. Y
Obviamente, habrá que ir incluyendo algunas citas textuales, algo que haya dicho Pepito, algo que haya dicho Jacinto, algo que haya escrito, no sé, Gumercindo, pues hay que incluirlo acá. Sí necesitamos que tenga referencias, que tenga un fundamento teórico, el ensayo. Está bien, opino, por supuesto. Lo más importante va a ser su opinión, la opinión del equipo, pero esa opinión debe estar fundamentada. No podemos solo escribir por escribir. Y entonces escribimos 2 páginas mínimo, 4 máximo, ya ustedes definen si solo redactan 2, redactan 2.5, o 3 páginas, o hacen 4, pero no más. No más de 4 ni menos de 2. Entonces, dan por concluido su parcial y lo cargan a clase. Recuerden que es en equipo. ¿Será que nos podemos distribuir la tarea para hacerlo más fácil? Yo diría que mejor no. Porque entonces se pierde la naturaleza del diálogo que queremos provocar en el equipo. O sea, yo vería interesantísimo que como equipo nos pongamos a decir cuál es el papel del niño según el método de Crowley. ¿Y cuál es el papel del niño según el método tradicional? Ahora, la teoría del método tradicional, usted la ha vivido. Usted la conoce desde que estaba en la escuela primaria. Usted conoce cómo es la metodología tradicional y cómo era el comportamiento o qué papel tenía el niño en el método tradicional. O sea, aquí vamos a abarcar contenido con experiencia. Por eso es que yo necesito que no lo distribuyan, porque entonces perdemos esa riqueza. Perdemos esa oportunidad de opinar. Perdemos la oportunidad de participar. Si solo profe Juan Marroquín va a hacer esto, solo él va a opinar. Y después me lo va a compartir, sí, lo voy a escuchar, pero hasta ahí. Y se lo voy a aceptar porque me urge terminar el parcial y mejor si lo hacemos pronto y lo cargamos luego y nos dan nuestra nota también de esa forma. Pero se pierde el diálogo. Se pierde la riqueza de compartir la experiencia. ¿Alguna pregunta, por favor? Diga, profe Juan. Gracias, Lick. Bueno, el parcial está bien interesante, según lo que está, lo que plantea, ¿verdad? Está bien, bien bonito, porque eso nos provoca a nosotros de hacer el análisis directamente de ambos métodos, hasta de los 3, porque ya asimilamos Montessori, tradicional y de Kroll. Es bien impactante, ¿verdad? Pero yo veo si está cargadito. Está cargadito, digo. De que si hubiese la forma, no sé qué dicen los compañeros o solo yo, ¿verdad? Yo es de la forma de hacer los cuadros comparativos y omitir lo que es ya el final de la, ¿cómo se llama? Sobre las 2 hojas de ensayo, solo desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque igual forma, el otro curso nos va a cargar de trabajo también, ¿verdad? Y lo mismo. Entonces, para que si la realizamos de una forma bien analizada, ¿verdad? Y platicarlo, ver cuáles son también sus semejanzas, sus diferencias de estos métodos que son importantes en nuestro labor docente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que veo yo, pero sí es muy interesante lo que es el parcial. Gracias, Lick. Muchas gracias. Bueno, mi opinión sería que es como dejar una mesa con 3 patas, si le quitamos las 2 páginas de ensayo. Porque aquí se dará un diálogo en equipo, pero luego ya será nuestra opinión en torno a este diálogo, en torno a este análisis. O sea, es es la tapa de la botella. La botella es el análisis, el diálogo, y su tapa es el ensayo, es la opinión del equipo. Recuerden que se está pidiendo esta actividad en equipos, no es individual. Todavía, yo dijera es individual, pues obviamente hay razón de decir, quíteme el ensayo, pero en equipos. Y hay hasta 7 miembros en un equipo. O sea, yo veo que el ensayo, más allá de ser complicado,
Lo que se busca es que sea efectivo y sobre todo que me deje algo a mí, que yo pueda aprender. Y como les dije, a mí me pareció la idea que se formó al final del diálogo con este ensayo, me pareció muy buena, muy bueno, porque nos da un panorama, nos permite hacer un mapeo del método Montessori con el de Crowley, con el tradicional, y sobre todo puedo redactar. ¿Qué necesito yo para desarrollar mi lógica? Y obviamente mi lógica matemática, pues es leer y redactar. Llevaron un curso ustedes que se llamó Educación y Escritura Madura. Allí se les habló de la importancia de la redacción. Se les habló de la importancia de hacer una especie de boceto o de coloquialmente hablando, machote antes de escribir. Pero si solo sacamos el curso, tenemos buena nota, pero no lo llevamos a la práctica. Por eso es que en su informe del proyecto de mejoramiento educativo le está costando un ojo de la cara redactar sus ideas, dar a entender sus ideas, porque no lo practicamos. No quiero juzgar a nadie. Yo no he visto su informe, que son muy claros. No crea usted que vinieron los asesores aquí a mostrarme, no tengo ni idea. Pero prejuzgo, asumo que les está costando plasmar sus pensamientos de manera que se entiendan, porque no escribe para usted, debe escribir para otra persona, para que otro entienda lo que usted está escribiendo. Pero si no practico la escritura, la redacción, ¿cómo quiero hacerlo bien? Y recordemos que este parcial es para el 15 de abril. Hoy tenemos 30 de marzo. Estamos hablando de 16 días. Es que viene Semana Santa, yo quiero descansar. Yo no estoy apartándome de eso. Pero creo que tiempo suficiente hay. Hay tiempo. Mucho tiempo. Ahora, si yo me voy a relajar y voy a hacerlo hasta ese día, ahí sí va a estar un poquito difícil. Aunque creo yo que en hora y media, 7 personas hacen esta actividad. Han hecho actividades más difíciles que estas. Entonces, la motivación es que lo trabajemos allá de la nota. La finalidad del parcial es que haya aprendizaje. Todos aprendemos de todo. No sé si hay otro comentario, por favor. Licenciado, Y diga. sobre los números del ensayo, perdone, no escuché bien. Los números del interlineado ¿Sí? es 1.5. Muy bien. Veamos cuánto tiene aquí. 1.15. Miren cómo queda el 1.5. Ok. Ahora, debemos recordar que en el ensayo no puedo escribir yo introducción, aunque reconozco que muchos facilitadores se los ha pedido de esa manera. Y es una estructura errónea de la redacción del ensayo. La introducción va inmersa, el cuerpo del ensayo va inmerso y sus conclusiones van inmersas también. Se va a dar cuenta que 2 páginas de ensayo se van a reír ustedes, de verdad. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención en torno al ensayo. Creo yo que ese es el talón de Aquiles del parcial, ¿verdad? El ensayo. Licenciado, perdone, el ensayo es de 2 hojas, dijo usted, ¿verdad? 2 mínimo y 4 máximo. Dentro de esas 2 hojas mínimo que dice usted, debe de ir incluido la introducción y también la conclusión, ¿verdad? Y el cuerpo del ensayo. Sí. Exacto. Todo. Gracias. Sí. ¿No hay entonces? Bueno, voy con la actividad de examen final, que es, de verdad, yo creo que el examen final está más fácil que el parcial 2. Y recordarán ustedes que en la sesión 1 dieron una propuesta innovadora. ¿Y se recuerdan de esa su propuesta innovadora?
¿O no la recuerdan? ¿Sí se recuerdan o no? Hola, ustedes, qué silencio. Sí, Ya se licenciado. nos olvidó, Lick. Es que ahorita tanto que hemos visto el proyecto y tanta cosa, pues se le olvida a uno. Pero tienen el archivo. Podemos ir de nuevo a ver el título de esa propuesta innovadora. Recuerden que esto solo es una propuesta. No se debe ejecutar. Bueno, vamos a hacer una carátula. Luego vamos a redactar un índice. El mismo Word puede trabajarles el índice. Una introducción. No les voy a pedir 2 cuartillas de introducción, una cuartilla, o sea, una página, 2 páginas, sino lo que el equipo pretenda redactar. No importa. No se vaya a pasar también con un párrafo, ¿verdad? Un párrafo. Ahora, luego la parte informativa que puede ser uno de los establecimientos de ustedes o puede ser un inventado. Establecimiento, escuela oficial rural. ¿Qué grado? ¿Qué materia? La competencia, ustedes pueden ver una al currículum, según el área curricular que elijan, un indicador de logro, y luego van a realizar lo siguiente. Acá está. Voy a acercarlo un poquito. Como equipo, van a identificar un tema a trabajar en esa propuesta de proyecto educativo innovador. Un tema. Ya tengo la idea. Ahora solo le coloco el apellido. ¿Qué tema puedo trabajar con esa idea? Y luego, solo van a redactar explicando por qué razones eligieron esa temática o ese problema que quieren resolver con el niño. Por ejemplo, si mi idea innovadora fuera el PADEP, que es una propuesta innovadora, le coloco un tema, no sé, hablemos de licenciatura de educación primaria y preprimaria, ese es el tema. Y luego, solo explico por qué razones seleccioné ese tema. Y con eso, ya terminé mi examen final. ¿Está difícil? ¿Está complicado? No, no está complicado. Al menos yo no lo veo complicado. Y luego, en la sesión 8, bueno, después de que se desarrolle la parte teórica, pues como equipo vamos a contarle a todos en qué consiste mi idea innovadora y con qué tema podría trabajarla. Como dije, el establecimiento, si ustedes quieren, eligen uno de los miembros del equipo. Si no, se lo inventan. Invéntense el nombre. Recuerden que al fin de cuentas esto solamente es una propuesta, que posiblemente usted en el futuro tenga la oportunidad de ejecutarla, perfecto. Y si no la tiene, al menos le queda la experiencia de haber realizado una propuesta innovadora. ¿Preguntas en torno a la evaluación final? A la difícil evaluación final. ¿No hay? Ustedes es preocupante, de verdad, silencio. Gracias. Muy bien, al menos eso me tranquiliza. Bueno, el examen final, como dije, está bastante fácil. Dije que era más difícil el parcial. Entonces, ahí se les está compensando, pues si creen que es demasiado, ahí se les compensa en el examen final. Muchas veces en el examen final es donde nos dejan lo más difícil. Ahora no fue de esa manera. Quiero rogarles puedan activarme su cámara para tomarnos una foto general, una foto del recuerdo de esta sesión que ya llevamos 1 hora. 1 hora. Entonces la parte teórica no tiene que ser muy extendida porque entiendo que todos estamos cansados después de un día de trabajo. Tenemos hambre, los que no hemos cenado. Entonces no crean que me voy a tardar demasiado. Bueno, los que ya están cenando, por favor, escondan un momentito su cena y activen su cámara. Profe Domingo, señor Ángela, profe Omar, deje la pieza de pollo un ratito ahí escondidita. No la vaya a mostrar usted porque nos fusila a los que no hemos cenado.
Vean, a señor Pati está cenando. Ya le dimos color. Está saboreándose, está ahí. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Pueden cerrar sus cámaras. Pueden seguir cenando. No se preocupen. Los que estén cenando, ¿verdad? Y los que no, pues también pueden continuar. Con hambre. Continuamos con hambre. Me dicen, por favor, si se mira. Se mira, Lick. Sí, se mira, Lick. Muy bien, sesión número 4. Vamos a empezar con la habitual frase. Steve Jobs escribió: la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. ¿Quién es líder? Innova. Busca soluciones, no busca quejas. No, los docentes regularmente en nuestro centro escolar planteamos soluciones a los problemas. Sí, tenemos un montón de precariedades, pero no planteamos quejas, planteamos soluciones, propuestas de solución. Y a eso Steve Jobs le ha llamado líder. Innovación, entonces, es lo que distingue a un líder de los demás. Espero que podamos observar este video. A mí me parece, no sé, me preocupa realmente que se siga dando la educación en forma y en el fondo de la misma manera en que se daba en los años 1900. Seguimos teniendo salones precarios. A manera de spoiler, será difícil que en las escuelas públicas se den alimentos a los estudiantes este año debido a que más del 90% no cuenta con cocina. Imaginemos ese detalle. ¿Se escucha? Es un genio. ¿Sí se escucha o no se escucha? Sí, escucha, Lick. Sí, muy bien. Los hijos son bellos, no habilidad para trepar a un árbol. Vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Una que estés aquí no solo hace que los peces estén rentables, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Vive en la escuela. ¿Estás orgulloso de las cosas que has hecho? Convirtiendo millones de personas en robots, ¿te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con la gente? La mano en la corriente sí se deben encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son libres. Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela. Un acuso de matar la creatividad, la individualidad, y decir intelectualmente orgulloso. Es una institución que sobre todo es uso. Así que, señoría, digan punto de discurso, de apertura, y se me permite presentar en este caso. Esto es un teléfono de hoy en día, y esto es un teléfono de hace 150 años. Una diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día, y esto es un coche de hace 150 años. Una diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día, esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. Es una diferencia literalmente más de un siglo. Nada, pero las ciencias que preparas a los estudiantes para el futuro, estos temas deberían haber preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado. Claro, tus antecedentes muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas diseñadas, apoyar a veces a los estudiantes alineados, por un periodo ordenado, sin prisa hablar a la y durante 8 horas al día de fotos lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir, sacar 10. No que determina la calidad del producto. Por eso se vive esta ley. En una época distinta. Tenemos un pasado y pero necesitamos. Buenas noches, Lick. No se comprende lo que dice en el video, está entrecortado, Lick. ¿Verdad? Igual lo escucho. Igual está conmigo, licenciado. Disculpe. Parece que están comiendo malines entre una bolsa, Lick. De verdad. Chica. Les voy a compartir. Señal de internet, creo yo. Está mal señal de internet, Lick. Mejor que nos comparte el enlace para que logremos escuchar así.
Sí, les voy a mandar el enlace ahorita. Bueno, observa ese cortometraje y por favor, en su comentario, sea bastante transparente en el sentido de que, sí, es cierto, mi escuela, mi salón de clases, por la cantidad de estudiantes que atiendo, pues no me queda de otra que alinearlos, ordenarlos igual que hace 150 años. O sea, necesitamos mejores espacios. Si realmente queremos cambios en el ámbito educativo, también deben cambiar los espacios. No puede ser posible que sigamos insistiendo en cajones como aulas. Bueno, en mi establecimiento hay una profesora que está trabajando en un aula de madera, porque estamos saturados de estudiantes. Pero dígame usted, ¿qué innovador puede ser trabajar en un aula de madera? Con niños, híjoles, que me voy a adelantar un poquito a la sesión 7, con niños de la generación alfa. Niños nacidos en con plena tecnología, pero que lamentablemente esta no llega a las escuelas. Es complicado. Y nos golpea a todos. Y nos hace meditar en torno a que si realmente hemos hecho propuestas innovadoras. Innovación educativa. Arrancamos con la parte teórica. En lo que concierne al componente de determinada innovación, puede afectar de manera directa o puede afectar primordialmente a los objetivos planteados en educación. La organización, también la organización del establecimiento puede verse afectada de buena manera o de mala forma por estas innovaciones que nosotros estamos pensando en aplicar. Y otro factor que puede verse afectado es el rol del docente. Entonces, entendemos a través de las posibles afecciones, tanto al centro educativo, tanto al rol de los docentes, entendemos que nuestra relación con el entorno sigue siendo importante. La pandemia vino a estrechar los lazos de actividad entre padres de familia, docentes y estudiantes, algo que ya estaba muy disperso. Pero debido al COVID, nos encontramos con la urgencia y la necesidad de recurrir al apoyo de los padres de familia en casa. Muchos padres hicieron el trabajo de docentes con sus estudiantes. Bueno, hicimos el trabajo de docentes con nuestros hijos. Y es necesario entonces de comprendamos que esa totalidad de los componentes de la institución escolar se ve afectada por una buena o por una mala aplicación de nuestros ideales. Tal es el caso no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si lo invitaron a cooperar con los colegas 021 que tomaron la dirección departamental y las coordinaciones hace ya varios días. Pero puede verse afectada la institución educativa donde ellos laboran. Si dejan de presentarse, sí puede verse afectada. Entonces, vemos por un lado la necesidad de acuerparlos porque también tienen derechos, porque también se sienten ellos olvidados luego de haber participado en procesos de oposición y que ahora no hay plazas. Cuando quienes son directores que se encuentran en esta sala saben que en su escuela hay plazas. En la mía hay como 10, 11 plazas que no han salido de oposición. Entonces, sabemos que hay puestos, pero no entendemos por qué razón no la sacan. Bueno, los factores de los que pueden excusarse es el presupuesto. No hay presupuesto. Cuando ustedes y yo sabemos que en Guatemala hay dinero. Cuando hablamos de tipologías de las innovaciones, es necesario que veamos algunos de sus componentes. El primero de ellos es, o hace alusión a las
innovaciones en las operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema, específicamente el sistema educativo. Y este incluye a la institución escolar, y nos indica si es pública, si es privada. Podemos establecer algunas delimitaciones que nos permiten definir la pertinencia o no de este sistema, y sobre todo las operaciones que son útiles para preservar esas limitaciones y mantener la propia identidad. Es muy común escuchar, cuando usted está innovando, es muy común escuchar que digan, ya querés convertir en colegio de escuela, porque nos hemos generado ciertas limitaciones, ciertas características que asumimos que son muy propias de las instituciones privadas y otras muy distintas que son propias de las instituciones públicas. Podemos hablar sobre las innovaciones concernientes al tamaño y a la extensión. Específicamente, hablamos que estas afectan al estudiante porque puede ser que se vea reducido el número de unidades de la institución escolar. ¿A qué me refiero con unidades? Si es una escuela con pocos salones, pero con muchos estudiantes, se ve reducido el número de unidades de pupitres. Se ve reducido el número de unidades de oportunidades de recibir una mejor educación. Porque ustedes y yo sabemos que no es conveniente atender a un grupo de 60 estudiantes en un aula pequeña. Es incómodo, hay mucho calor, o si platica alguien, todos lo van a escuchar y es muy probable que no presten atención. O sea, hay muchos factores que vienen a intervenir. Por lo tanto, es necesario tener muy claras esas modificaciones que pueden aumentar o que pueden disminuir el ratio que existe entre el profesor y el estudiante, entre la acción interpersonal entre el docente y su estudiante, y obviamente la interpersonal. También nos encontramos con las innovaciones en las instalaciones escolares. Aquí es donde nosotros hacemos mucho énfasis a las actividades educativas que se organizan. Una de ellas que ha sido muy popular en los últimos días, en la mayoría de grupos de maestros de este país, es la elección del gobierno escolar, que sigue siendo una actividad innovadora y sobre todo necesaria a nosotros educativos. Ahora, ¿para qué nosotros vamos a tener actividades educativas innovadoras? Inicialmente, para el logro de los objetivos. ¿Qué objetivos nos hemos planteado como centro escolar? ¿Qué objetivos se ha planteado usted como docente de un establecimiento? Luego de ello, vamos a traer en sí a las innovaciones en los objetivos instructivos formativos. Bueno, ¿cuál es el perfil de ingreso y cuál es el perfil de egreso de un estudiante de su centro educativo? Posiblemente no tengamos redactado cuál es el perfil de ingreso y cuál es el perfil de egreso. Sería innovador entonces hacer esta propuesta. Sí, sería muy innovador. Pero creo que más allá de hacer la propuesta, lo vital va a ser convencer a mis compañeros docentes de que ese debe ser el perfil de egreso de los estudiantes. Bueno, ¿y cuál es la mejor manera de comenzarlos? Entre todos, hagamos ese perfil. ¿Cómo visualizamos a nuestros estudiantes que egresan? Si es que ya tenemos la visión y la misión, bueno, entonces hagámosle el perfil. Porque si ya tenemos la idea, tanto en la misión como en la visión, perfilemos qué características queremos que tenga el estudiante. Pregunto, ¿usted tiene claros cuáles son los perfiles de ingreso y de egreso de la carrera de licenciatura de PADEP? ¿Los tiene claros o no? Ese silencio. De verdad. No, licenciado. Y eso ustedes lo leyeron en el primer curso de proyecto de mejoramiento educativo.
Ahí se les recalcó cómo era el perfil de ingreso a la carrera y cuál es el perfil esperado para egresar de esta carrera. Una pregunta de examen. Teníamos que de perfil de ingreso que fuera un docente que estuviera practicando en el nivel primario, que estuviera un docente que estuviera presupuestado, si no está mal, que sí estaba en ese perfil, que tuviera el pensum cerrado del profesorado. Ahora el de egreso sí no lo tengo pendiente, pero sí tiene razón usted, sí lo vimos en ese curso. Exactamente. Entonces, imagínense que fuera una pregunta de examen, que se le ocurriera al tribunal examinador decir, bueno, ¿me puede decir, por favor, cuál es el perfil de ingreso de un docente de la licenciatura de PADEP, que es precisamente usted, quien ya está por ser licenciado de PADEP? Híjoles, usted fíjese que eso a mí no me lo dijeron. De verdad, a mí nunca me lo dijeron. Yo no sé, no tengo ni idea. Licenciado, Ya. yo no sé si estaré mal, pero en mi forma de pensar yo considero que el perfil de egreso de un docente egresado de la licenciatura de PADEP, pues considero que debe de ser un docente ya cambiado, o sea, que vaya con otras miras, ya con digamos, un docente ya innovador con respecto a su trabajo, ¿verdad? Haciendo nuevas cosas, algo diferente a lo que venía acostumbrado a hacer, considero yo, pero no sé si será eso. Sí, pero es mucho más profundo. El perfil de egreso es mucho más profundo. Yo les invito, de verdad, no porque yo quiera que lo hagan, yo les invito en un tiempo libre, hurguen los módulos del proyecto de mejoramiento educativo y retomen la lectura del perfil de egreso. Primera sesión creo que fue. Bueno, si no fue la primera sesión, fue en las primeras 3. Pero yo creo que fue en la primera, porque en la cuarta sesión se habló un poquito sobre la autoestima, sobre el autoconcepto, y entonces ahí no se platicó sobre el perfil. Fue en las primeras 3 sesiones cuando conocimos el programa, el ministerio, la historia del ministerio, la historia de la universidad y el significado de la toga. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, pues ahí vamos a encontrar el perfil de egreso de un licenciado del programa, que creo que es importante que usted vaya y lo lea y diga, con este aspecto ya cumplo, con este ya cumplo, con este ya cumplo, solo me falta este. Entonces, así nosotros mismos podemos autoevaluarnos. Innovaciones en la definición de roles. Las instituciones escolares especifican los comportamientos esperados de sus miembros. Y puedo traer como colación el ejemplo de bueno, en México se ha dado mucho esto, maestras de preprimaria. Son docentes de preprimaria en su jornada laboral, pero fuera de su jornada laboral tienen cuentas de Instagram o de una plataforma que han utilizado para venderse, que se llama OnlyFans. Y entonces los padres de familia, varones, se han percatado de ello y van a dejar a sus hijos y empiezan a chulear. Y eso ha ocasionado problemas para la institución. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? Debemos comprender que sí, es cierto, es su vida privada, y puede hacer con ella lo que quiera, dice la gente, pero el docente está en el ojo del huracán todo el tiempo, en su trabajo y fuera de él, porque la sociedad espera que el docente sea un modelo en todo momento. Bueno, tenemos las innovaciones que afectan a los valores, concepciones y creencias. Los cambios... no se le escucha. ¿De verdad no me escuchan? Sí se escucha, Sí se escucha. No me asusten, hombre. De verdad. Bueno, voy a hablar un poco más alto, pues. A veces así me escucha la compañera. Las innovaciones que afectan a los valores, las concepciones y las creencias, podemos hablar de ellos sobre como los cambios que hay en la organización del currículum centrado en las necesidades y en los intereses de los estudiantes. Esa es una innovación que debe respetar los valores, las concepciones y las creencias. Pero nos hemos encontrado con que muchas veces se pretende activar
innovaciones que vienen a afectar a uno de estos criterios. Por lo tanto, no es posible ejecutarla. Debemos tener mucho cuidado. Innovaciones concernientes a la estructura y las relaciones entre las partes. Cuando hablamos de las partes, me refiero a los docentes. No se escucha. ¿No me escuchan o sí me escuchan? Bien, licenciado, se escucha. Bien, se escucha. Sí, se escucha, licenciado. Señor Berta, La ¿por qué no señal sale con de la la señor sesión y Berta, vuelve a creo yo. ingresar? Yo creo que ya se retiró, señor Berta. Bueno, Es que tienes mala señal de internet. sí. Sí, es que está fallando bastante ahorita. No, ahorita, desde hace tiempo está fallando la señal. Sí, pero más en la noche. En la noche es más todavía. Me imagino que es porque como... Que no se escucha. Es la señal de internet, señor Berta. No nos escucha, espéreme, le voy a escribir mejor. Bueno, continuamos entonces. Innovaciones en los métodos de socialización. Específicamente estas se tratan de innovaciones que están referidas a los procesos de integración escolar y a los procesos de integración social. Sobre todo respetando la cultura del sistema o la cultura en que se tiene en la institución escolar, sobre todo las personas que son procedentes de distintos sectores, de distintas regiones del país, a los maestros que son procedentes de distintos sectores de profesionalización. Y es bastante curioso el hecho de que pensemos que no puede llegar un estudiante con distintos hábitos, con distinta cultura a mi escuela, cuando retomo el tema del circo. Los niños que crecen en ese ambiente, y el circo está ahora por acá, lo inscribieron en una escuela pública de nuestra localidad. Se van a otro municipio, lo inscriben en otra escuela pública de esa localidad. Ya me El niño tiene cuesta sus... y no me dice María, ay no. Y ese niño tiene su propia cultura, tiene su propio estilo de vida. Y las innovaciones que nosotros hacemos en la metodología debe respetar esta forma de pensar, forma de vivir de estos estudiantes. Las innovaciones de contexto entre los sistemas. Que no se les prohíbe decir como ellas mismas lo dicen. Saber dónde está, señor Sara. ¿Qué van a comer? ¿Y comen ahí? Miren, pues, cierra el micrófono y lo vuelve a abrir. Bueno, este tipo de innovaciones hacen alusión a la coordinación y a la articulación del paso de los estudiantes a otros centros educativos. En Guatemala tenemos el gran problema de que de preprimaria hay una pared, ingresan a primaria, luego hay otra pared, ingresan al ciclo básico, otra pared, ingresan al ciclo diversificado. Países como México, los centros educativos atienden niños desde preprimaria hasta bachillerato. De tal forma que se les da secuencia. Hay seguimientos, hay coordinación, hay diálogo. Yo trabajo en una escuela urbana y a mí nunca me han buscado los establecimientos públicos, voy a hablar solamente de públicos, del nivel medio para decir, mire, nuestra forma de trabajar es esta, y requerimos que los estudiantes dominen X o Y temática. Es que el Instituto Jiménez manda un trifoliar, sí, manda un trifoliar de qué es lo que va a evaluar, pero no hay específicamente un diálogo entre los centros educativos con los establecimientos que van a recibir a nuestros estudiantes. Y debiese haber tipología según el modo de realización
iniciamos hablando de la adición. Este tipo de innovaciones educativas consiste en agregar algo nuevo al sistema educativo, sin que la forma de actuar o que los proyectos anteriores se vean alterados o se vean sustituidos o se vean reemplazados. Luego tenemos la reestructuración. Y este tipo de innovaciones consiste en que nosotros intensificamos o consolidamos algo que ya existe. O sea, debemos tener claro que la innovación es un proceso, pero no siempre va a ser algo nuevo. Puede ser algo que se sume, puede ser el consolidar algo que ya está en función. Luego tenemos la eliminación. Esta eliminación puede ser en menor medida o en mayor medida si se produce una innovación de mejora al sistema, sobre todo cuando eliminamos ciertos elementos, ciertos modelos de comportamiento o de viejo hábito. Por ejemplo, voy a hacerlo muy rápido por el tiempo. En mi establecimiento siempre se daba la bandera a los estudiantes que en la tarjeta de calificaciones tenían las mejores notas. Pues el primer año que llegué a la escuela, a Barrio Norte, me encontré con este sistema de elegir abanderados. Y me puse a analizarlo porque el niño de tercera primaria no tiene la misma exigencia que el de cuarto, que el de quinto y que el de sexto. Y entonces es muy probable que el de tercero tenga 100, 100, 100, 100, 100, 100 y el de sexto tenga 70, 80, 90 y entonces el de tercero es abanderado. Por lo tanto, al año siguiente que me asignaron la comisión de evaluación o pedagógica, ya propuse que de primero a tercero fueran los estudiantes del pelotón de distinguidos, los mejores, pero que de cuarto a sexto se les aplicara una evaluación de comprensión lectora y de lógica matemática, algo muy fácil. Y que tuviese las mejores notas, pues él merecía portar las banderas y los otros serían sus escoltas. Entonces, esta es una innovación de eliminación, porque sustituyó la forma anterior de elegir a los abanderados, pero no afectó a nadie. Simplemente se modificó la estructura. Bueno, podemos decir que fue también un tipo de innovación de sustitución, por el hecho de que nosotros reemplazamos un sistema o reemplazamos una modalidad por otra. Y por último tenemos la tipología de innovación por medio de alteración y de reestructuración. Estos dos, bueno, el primero, alteración, sucede cuando modificamos algo o la forma de operar que existe en el establecimiento y se convierte en una nueva forma propia de ese establecimiento sin perder su esencia y sin perder la existencia del otro. Lo sustituimos, pero lo tomamos como base. Luego, híjoles, ustedes, alguien me escribió un mensajito. A la señora Berta. Entonces, tenemos el último, el de reestructuración, que creo que este es el que más hemos aplicado a los docentes en los centros educativos. Hemos hecho innovación de reestructuración porque reorganizamos comisiones, reorganizamos actividades que afectan a la estructura del sistema. Un ejemplo es la presencialidad que estamos viviendo ahora. Es un año de adaptación, un año completo de adaptación. Se hablaba de un bimestre y nos encontramos con que nuestros estudiantes van a pasar un año completo adaptándose de nuevo a la presencialidad. Y usted, que está en casa, no me deja mentir. Tienen una actividad, una evaluación y es tan fácil partir en dos mi pantalla. Por un lado estoy viendo el texto, la actividad, y por otro lado estoy viendo el módulo. Pero en la presencialidad, eso sería muy complicado. Según la intensidad del cambio. Innovaciones marginales, innovaciones adicionales e innovaciones fundamentales. Es importante considerar de manera productiva, de manera productiva, conceptual y notorio, el valor operativo que hay en la tipología de innovaciones según la intensidad del cambio.
porque es formulada esa innovación propuesta por el británico Macmillan, y él específicamente distingue estos 3 tipos de innovaciones, ya dije, marginales, adicionales y fundamentales. Entonces, él hace alusión que las innovaciones marginales son aquellas que se añaden al rol que viene desempeñando el profesor, refuerzan y mejoran el aspecto de su rol y que van desde adentro del mismo sistema, desde adentro de la institución educativa. Las innovaciones adicionales son aquellas innovaciones que representan una modificación relevante en la metodología o en el cambio de un método por otro. Cuando usted ingresó al programa PADEP, sustituyó el método tradicional por el constructivismo, o muchos le han dado el nombre metodología PADEP, así como usted lo escucha. Y las innovaciones fundamentales son aquellas que conducen a la transformación de la función o del rol docente, constituyendo una mutación de su comportamiento en distintas dimensiones del centro educativo. ¿Y cómo son sus compañeros maestros? ¿Cómo se comportan? Puede ser que usted proponga una innovación que modifique su comportamiento de tal manera que ahora él se sienta motivadísimo, cuando antes no quería ni siquiera aparecerse para apoyar. Pero es importante que todas las innovaciones sean evaluadas, sean confrontadas. Y entonces nos encontramos con que la evaluación es un proceso de reflexión. Es un proceso que nos permite a nosotros indagar sobre la realidad, que atiende al contexto, sobre la realidad que viene a considerar de manera global las situaciones y sobre todo atiende a lo explícito como lo implícito. Y va a regir aquellos principios de validez, de participación y de ética. Entonces la evaluación no es un momento para juzgar al estudiante, no es el momento de decir, ahora sí me desquito. Como la mamá me vino a alegar, y por ser mujer y yo varón no le puedo decir nada porque me demanda, entonces me desquito con el hijo. No. La evaluación es un proceso que me permite medir qué tan efectivo ha sido mi trabajo y qué debo mejorar. Es que el estudiante es el que no aprendió, él es el que tiene que mejorar. Los dos tenemos que mejorar. Es muy probable que mi forma, mi canal de trabajo no sea el adecuado para este estudiante. Hoy me decía la madre de familia, mi hijo X, que ya está en el básico, perdió primero primaria, porque él no veía bien, tenía problemas de la vista. Y la maestra ni se percató en todo el año. Se dio el gusto de decir, pierde, porque no aprende. Entonces, es importante que nosotros nos percatemos de ello. Bueno, ¿y en qué momento? Sus conocimientos, como sus debilidades, quizá no escucha, quizá no mira bien. Esto lo vamos a determinar a través del momento del diagnóstico, de la evaluación diagnóstica que nos permite a nosotros tener un panorama de las debilidades, de las fortalezas, de las potencialidades de los estudiantes o del ámbito que hemos escogido. Y generalmente, esta evaluación nos permite reconocer la situación anterior a la innovación y esa situación viene a ser característica del proceso educativo antes de aplicar la innovación. Conocemos el terreno antes de sembrarlo. Luego viene la evaluación de procesos. Esta se realiza durante la implementación de la innovación y nos permite a nosotros corregir el rumbo de las acciones que veamos que no están siendo funcionales. Entonces decimos, esto no me ha funcionado, vengo y lo corrijo. Y por último, la evaluación de impacto. O sea, que usted, su departamento educativo, tiene que hacer tuvo que haber hecho una evaluación, una evaluación diagnóstica. Sí, usted hizo un diagnóstico. Evaluación de proceso lo va a aplicar con el monitoreo, junto al monitoreo, mientras está ejecutando sus actividades. Y a la vez va a ejecutar una evaluación de impacto.
Esta se lleva a cabo después de haber implementado la innovación por un periodo razonable de tiempo, al menos de 1 año, aunque ustedes en su plan de sostenibilidad creo que les pidieron entre 4 o 5 años, y esta evaluación pretende medir a través de distintos instrumentos los efectos directos y los efectos indirectos de las acciones que hemos realizado y que incluye sobre todo el análisis de los datos y la elaboración de conclusiones en torno a las acciones que hemos operado. Bueno, hemos llegado al final de la parte teórica. Espero que no se me haya aburrido, no se me esté durmiendo. Sí, me disculpo porque esta sesión es bastante cargada en teoría. He hecho lo posible por extraer lo más importante, de tal manera que no sintiera usted muy pesado el momento. Pues entonces recordarles del podcast educativo, que vamos a trabajarlo en equipos en la próxima sesión. Mejor si ya llevamos preparado nuestro diálogo o lo que vamos a decir, y para aprovechar el tiempo, entonces poder decir, bueno, ya terminamos nuestra actividad y podemos relajarnos un poco, sobre todo considerando que la mentalidad de muchas personas ya va a estar puesta en Semana Santa, y yo creo que esa jornada va a ser la más complicadita porque muchos van a estar pensando ya en Semana Santa y van a estar sentados, ¿verdad?, en clase. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de dar por concluida la jornada. ¿No hay? ¿De verdad, de verdad? No, Lick, gracias. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Oliver. Si nos hace el favor de despedirnos. Está cenando Lick Oliver, ustedes. Ah, bien, ya está. No, ahí estamos, ahí estamos. No, sí, previo a poder despedirnos, solo comentarle a los compañeros de que así como se hizo, ahí sí que se recibió, mejor dicho, la sesión de hoy, tenemos que hacer lo mismo en el otro curso. Entonces yo les tengo pues 2 alternativas, ustedes me dicen cuál de las 2. Yo creo que van a aceptar la primera, creo yo, pero bueno, por la forma en que lo pensamos hacer, ¿no? Y sería de la siguiente forma, que el día sábado, que nos corresponde trabajar, pues se trabaje en ese mismo día la sesión 4 y 5. La sesión 4 fue la que se trabajó hoy, ¿vale, Trujillo? Entonces, prácticamente esa 4 que se trabaje en el horario de 8 ¿qué les dijera yo? A 9:30, 10 menos cuarto, o 10 incluso, y que se tome el pequeño receso, y luego de 10 y cuarto en adelante, pues sería la sesión 5. Esa es la primera alternativa. Y segunda, que se trabaje como lo hicimos el año pasado. ¿Se recuerdan que el año pasado estuvimos ahí sí que en plena Semana Santa, no recuerdo si fue lunes o martes, que se recibieron los cursos también? Entonces, en este caso podría ser lunes, si fuese mucho el que les dijera la actividad que se tenga que hacer el sábado, puede ser lunes por la tarde, ¿verdad? O en cualquier horario, en el horario que decidamos ahorita. Entonces, no sé cuál de las 2 alternativas pueden y quisieran ustedes. La 1, Lick. Primera, Lick. Me lo imaginé. Uno. Primera, Lick, ¿Verdad? la Yo 1. creo que es La 3, la número 3. Eso, bravo. Entonces, yo pienso que sí, ¿verdad? Porque igual, ya con la Liga Marina vamos a platicar, porque con ella habíamos acordado el trabajar el día lunes o martes, pero de igual forma vamos a coordinar con ella para que se trabaje de esa manera el día sábado, y así pues ya ustedes estar tranquilos, ¿verdad? Durante su Semana Santa, en lo que cabe tranquilos, ¿verdad? Porque siempre obviamente hay tareas, ¿verdad? Y hay actividades que hacer. Entonces, eso sería, ¿verdad? Y pues agradecerles su conectividad en esta noche, en este curso, y pues obviamente es de bastante, ahí sí que utilidad el poder conocer todo esto, y pues ustedes también van a poder desarrollar lo que hoy ya el LIC
les indicaba, ¿verdad? El podcast y pues eso es importante, creo yo, y van a ahí sí que desarrollar habilidades también y van a demostrar algunos que tienen esa facilidad, otros nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir haciendo las cosas de la mejor manera en pro de la educación, ¿verdad? Entonces agradecerles y a Lic Trujillo también de igual forma agradecerle, ¿verdad? El espacio y la dedicación y comprensión hacia ustedes. Únicamente y pues desearles una buena noche. Muchas gracias. Bueno, pues entonces estamos despedidos. Gracias, Lic. Estoy a la orden por cualquier duda. De todas maneras, ustedes encuentran en Classroom las directrices. Y si algo hiciera falta, me lo hacen saber y con gusto le damos solución al inconveniente. Cuídense mucho. Buenas noches. De acuerdo, Lic, gracias. Lic, disculpe. Y diga. Pregunta, disculpe que yo creo que ya terminó la clase, ¿verdad? Pero me quedé con una cierta duda. Según le entendí que como que hoy explicó la guía número 4, ¿verdad? La Sí. número 3. Y yo que como que entendí que el sábado es que vamos a trabajar el podcast, ¿verdad? Exactamente. Sí. Hoy solo fue como la previa para que el sábado se trabajara en equipo. Sí. En clase, digamos, ¿verdad? Exacto. Muy bien, esa era mi pregunta, Lic, me había quedado con ese inconveniente, entonces muchas gracias por aclarármelo. Feliz noche. No me pena.